Hola amigos de San Salamandra, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy, 21 de febrero del 2022. Hoy día tenemos a Claudia Canales Torres, ¿no? Ella es abogada, pero es fan número uno de Chespirito, del club de fans, ¿no? Y lo ha conocido a Chespirito en vida. Y hoy día vamos a tratar el tema que ya hemos dicho hasta la saciedad, ¿no? Hoy día es un aniversario más de Chespirito y vamos a hablar sobre sus mejores personajes, sus programas festivos favoritos, sus mejores homenajes que han habido en vida, sus mejores personajes que ha tenido Chespirito, ¿no? Y también que no se puede repetir. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos que están viendo pues en Salamandra. Y pues acá vamos a recordar pues al maestro Chespirito, don Roberto Gómez Bolaños, en su onomástico. Ya, perfecto. ¿Y qué recuerdos tienes, tus primeros recuerdos de la primera vez que lo viste, Chespirito? ¿Cómo te sentiste? ¡Wow! Mucha emoción. La primera vez que lo vi fue acá en Perú, en el Hotel Sheraton, Ya, en uno de sus regresos, porque él vino a raíz de una temporada de la obra 11 y 12. Entonces, en uno de sus regresos, yo me acuerdo que con varios fans le hacíamos la guardia a sus regresos al hotel donde se hospedaba, ¿no? Entonces, en uno de esos regresos de la obra 11 y 12, tuvimos la suerte de que por grupos, Florinda, su esposa, nos permitiera ingresar a la cochera para tomarnos fotos por grupo. Y ahí fue la primera vez que lo vi, ¿no? Ahí fue mucha emoción, mucha emoción. Te tomaste la primera foto con él. Ahí la primera foto. ¿Qué año fue eso? 2008. Ah, 2008. 2008. Cuando vino a hacer la obra de teatro 11 y 12, muy linda obra de teatro. 2008 él ya tenía pues sus 69 años, ¿no? Muy linda forma de 79. despedirse, de despedirse de todos sus seguidores con esa gran obra de teatro que gracias a Dios la pudo llevar a varios países. Sí, pues ya tenía sus 79 años cuando hizo esa obra, casi 80. Sí. Pero dime, ¿y qué personajes recuerdas tú de todos los de Chespirito que ha tenido? El Chompiras, los Chifladitos, el Chavo, el Chapulín, Carlos Vera. ¿Cuál es el que te quedas tú? ¿Cuál es el más entrañable para ti? Uy, para mí el más entrañable es el Chapulín. O sea, es muy difícil elegir. Todos los personajes tienen su riqueza, pero para mí el número uno es el Chapulín Colorado. El héroe por excelencia. Es un personaje tan rico que puede ser ubicado y puede ser utilizado de muchas maneras. O sea, puede ser en un contexto del presente, puede ser ubicado en un contexto futurista, en un contexto del pasado, puede ser en el lejano oeste, puede ser hasta en un cuento de hadas. Ya. O sea, es realmente su potencial como personaje para utilizarlo es muy grande, ¿no? Y más el concepto que se tiene de héroe, ese héroe que a pesar de tener las características de no tener superpoderes, de no ser un fortachón, o sea, se enfrenta al peligro, se arriesga, y ese es el héroe, ese era el concepto de Chespirito del heroísmo, ¿no? Que no consiste en carecer de miedo, sino en superar ese miedo. Superar ese miedo. Y enfrentarse, y eso era el Chapulín Colorado. Entonces, sumado a todo eso, entonces mi personaje favorito, o sea, es el Chapulín, ¿no? O sea, y es muy difícil escoger un personaje de ellos tantos. El mío es el Chavo, por ejemplo. Ya. Yo prefiero el Chavo porque tierno, porque el programa era más cómico. A mí me más ocurre, el Chapulín era muy variado, cambiaba mucho de los demás personajes. El Chavo siempre era un elenco fijo, ¿no? Uh-huh. Y de los capítulos festivos, ¿cuál es el que más te ha gustado de todos los que ha habido? La fiesta de la buena vecindad, el cumpleaños de Don Ramón, el cumpleaños de Kiko, feliz año nuevo, Navidad. Yo soy navideña por excelencia, así que todos los capítulos de Navidad de los personajes, incluyendo esos capítulos recontra escondidos, por ejemplo, de La Chicharra, ¿no? Donde tiene su personaje de Chambón, el periodista, que también tiene su capítulo de Navidad. Todos los capítulos de Navidad, yo soy Navidad Corazón. Ese de Chambón yo lo había subido y me lo han bloqueado. Entonces, bonito. Todos los navideños, esos festivos, todos los navideños, pues esos son mis favoritos. Yo soy Navidad Corazón, definitivamente. Perfecto, ¿no? Y yo también los festivos, lo de Navidad, lo de Año Nuevo. De Navidad me quedo con ese en la casa de Doña Florinda. Ah, qué bonito. Cuando no estaba todavía, no estaba la Chilindrina, el 7-4 creo que es.
Chilindrina no estaba en el programa, se había ido un par de años, un año se fue, creo. Sí, sí. Y ese capítulo de A Navidad. la competencia se fue. Sí, y ese capítulo de Navidad que el chavo le regala un tractor al hijo del vaportera, ¿no? Sí, Ese fue, y creo mira, que sí, lo que pasa, ¿y por qué le diste tu camioncito? Es que es un niño pobre, le dice. Y con esa frase se termina, ¿no? Y todos terminan como con un nudo en la garganta, ¿no? Es que es un niño pobre, ¿no? Sí, sí. Eso dice el chavo, ¿no? Y dentro de los capítulos de Chapulín Colorado, ¿cuál es el que más te gusta más? ¿Chapulín en Acapulco? Me gusta, bueno, muy cercano, pero hay una serie que supera incluso el Chapulín en Acapulco, que es La Función debe continuar. La Función debe continuar, o sea, como 8 capítulos, creo. Claro, por supuesto. Entonces, ahí son capítulos del Chapulín Colorado, donde él es compañero, donde él acompaña a escuchar las historias de este viejo trabajador de los estudios cinematográficos, ¿no? Entonces son maravillosos, esos 6 episodios maravillosos, de verdad. Sí, los tienes guardados en tu Sí, claro, fue de lo primero que descargué. Sí. Yo dije, lo primero que descargué fue los capítulos de La Función debe continuar. Ya, ¿qué le hubieras cambiado a estos homenajes que le han hecho en vida? El homenaje del 2000, el homenaje del 2012, que duró muchas horas. ¿Qué tal es ese homenaje? ¿Le hubieras hecho algún cambio para que sea más? A ver, a mí me hubiera gustado, mira, fueron casi perfectos, pero a mí me hubiera gustado que tanto en el homenaje del 2000 como en América Celebra Chespirito se hubieran preocupado en limar asperezas y que todos estén, o sea, hablo de María Antonieta y hablo de Carlos, todos como la familia que fueron, ¿no? Me parece increíble que a pesar de tantos años no se llegó completamente a recomponer esa integración. Entonces, eso me hubiese encantado, que hubiesen participado ellos también, limando asperezas obviamente, ¿no? Obviamente sin ningún tipo de problemas y dándole el abrazo correspondiente al responsable de todo el éxito, al creador y al que puso la semilla de todo el éxito de los programas, que es Chespirito, y que hay que reconocerlo de todas maneras. Eso hubiera cambiado, simplemente la participación en el 2000 Kiko salió 3 minutos, creo, abrazando, pero no lo dejaron hablar. Sí, no dijeron que no lo dejaron participar más, que lo tenían casi escondido y que recién al final le permitieron ingresar, lo soltaron. Estuvo un cuarto de horas. María Antonieta sí participó, estaba adelante. Pero ya en el 2012 ni María Antonieta estuvo. No, ni María Antonieta, ninguno de los dos. Y bueno, después de su participación en el homenaje del 2000, Carlos pues lamentablemente continuó con sus declaraciones un poco polémicas, casi inmediatamente, Sí, ¿no? Y eso lo dijo el mismo Chespirito. De todos los capítulos del programa Chespirito del 80 al 95, ¿con qué programa te quedas del programa Chespirito? No del Chavo del 8 ni de Chapulín ni la Chicharra, sino del programa Chespirito del 80 al 95, que duró 15 años. ¿Qué programa fue el que más te gustó? ¿De Don Ramón cuando regresó? ¿No? ¿O el matrimonio de Ramón con la bruja? ¿O el Navidad en el hotel? Uy, qué difícil, porque son varios programas y varios sketches, ¿no? Pero tal vez el regreso de Ramón Valdés. Fue breve, no llegó ni al año del programa, pero sí, los capítulos esos donde estuvo Ramón en su corto regreso fueron muy emotivos, muy emocionantes, sobre todo el del Chavo, ¿no? Ya no volvieron a hacer una segunda parte de Acapulco, ¿no? Nunca más. No, quedó ahí nada más. Además no volvieron a salir exteriores, fue la única vez que salieron exteriores a grabar. Lo único que hacía exteriores era el programa La Chicharra del 79, y esos todos los programas siempre hacían en exteriores algunas escenas en parque, aunque también... Claro, pero en mismo México, pero no viajaron, ¿no? No viajaron en la misma Ciudad de México. Y La Chicharra, solo 14, ¿no? Sí, 14. Porque también en los chifladitos a veces salían en la calle, grababan en el parque, donde los abandonaban, donde los desalojaban y cosas así. Y bueno, La Chicharra lamentablemente duraron 14 capítulos, una pena, pero es que tuvo la valla demasiado alta. Imagínate que fue el programa que intentó reemplazar al Chapulín Colorado.
Sí. Intentó, no pudo hacerlo, claramente no pudo hacerlo. Y bueno, pero su último capítulo es el más bonito, ¿no? El de una historia simpática, tierna y emotiva. Justo es el de de Navidad, el de sí. Navidad, muy bonito. Ese ¿no? lo tengo guardado bajo 7 llaves. Porque ya Yo también me los he descargado, yo también los tengo descargados, ¿no? Para acá tenerlo, Rocío Soldevilla dice grandes recuerdos, maravillosos personajes. Ana María dice, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? A todos los que se están uniendo, a todos los que nos están conectando, a los que siguiendo. nos van a ver en diferido, y hoy, mañana, Sí. pasado. Estamos acá celebrando ya el aniversario de nacimiento de Chespirito. Él nació un lunes 21 de febrero de 1929, lunes como yo también soy lunático, soy de lunes, y bueno, y él falleció lamentablemente el 28 de Noviembre. de noviembre de 2014, creo que fue jueves, ¿no? Fue un jueves muy triste. Muy triste, muy triste. Sí, pero ya no dio más, ¿no? Que ya se estaba, antes de morir ya siempre lo mataban a Chespirito, ¿te acuerdas que la red lo mataban? Sí, lamentablemente ahí estaba con su salud cada vez deteriorándose. Yo me acuerdo que recibí la noticia de su fallecimiento cuando yo estaba de compras prácticamente dándome con mi papá, que en paz descanse también mi papá. Estábamos en un mall en el Jockey Plaza viendo las cosas de Navidad que estaban, ¿no? Que es que había que verlas siempre con tiempo. Entonces estábamos a fines de noviembre dándonos nuestro paseo para ver que las novedades navideñas que nos traía pues en el 2014 el Jockey, ¿no? Entonces y ahí fue donde te enteraste y ahí fue donde el presidente de la comunidad, les mando un abrazo, si llegan a ver, un saludo para la comunidad de fans La Buena Vecindad, para todos, ojalá nos podamos reunir saludos pronto. para mi promoción, Walter Pérez del Santísimo Promo Novedoso. Saludos. Hola, gracias por entrar. Sí. Un abrazo a la comunidad de fans, a los que pertenecen a La Buena Vecindad y a todos los fans de Chespirito, ¿no? Entonces recibí de un gran amigo, el presidente de la comunidad de fans, que me dio la noticia. Me dijo, está sentada, me dice, no sabes lo que ha pasado, me dice, está sentada. Me lo dijo con un tono que yo dije, no me digas que es la noticia que nunca quisiéramos recibir nosotros, porque que tú me llames. Entonces me dije, sí. Entonces yo ya supe, cuando me dijo la confirmación, yo dije, ya, tu espíritu falleció. Porque ya sabía, ni siquiera me lo dijo. Ya, las circunstancias no permitieron que en ese momento, esa noche, nos reuniéramos, porque yo tenía un compromiso lamentablemente ineludible e importante para mí. Tenía que ir al aeropuerto a recibir a unas amigas que venían, a unas amigas queridas, y no pude reunirme con la comunidad de fans, pero ya después nos hemos juntado. Ya, y bueno, lamentablemente pues esa noche perdimos a Chespirito. Pues lamentablemente. ¿Cuál fue el diagnóstico de su fallecimiento? ¿Por qué falleció? ¿Por infarto cardíaco? Paro cardiorrespiratorio, sí. O sea, no podía respirar. Ya no. Ni con oxígeno, ni con nada. No. Entró Luis García, destrozado, pues no derrotado, al hombre que le dieron 7 días de vida y está hace 49 años acá con nosotros todavía, desde California. Saludos. Saludos a Luis García, mexicano en Estados Unidos, en California, ¿no? En Houston se llama la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí cerca a California vive, cerca a Los Ángeles, a 1 hora, ¿no? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué recuerdos? ¿Cómo recuerdas eso cuando viste a Chespirito? También estaba Florinda, no lo dejaba en paz. De las veces que lo viste. Era imposible tener contacto con Chespirito sin que a su lado esté ella, porque ella no lo dejaba. Yo hasta cierto punto entiendo su posición, ¿no? O sea, sí, era absorbente tal vez, sí le indicaba para hacer muchas cosas. Yo, como digo, hasta cierto punto la entiendo porque es su esposa. Es su esposa y Chespirito ya era, bueno, cuando lo conocí ya era un hombre mayor, estamos hablando de 83 años, ¿no? Entonces, ya era octogenario, entonces ya yo me pregunto, yo en lugar de Florinda, pues muy distinta no sería. Bueno, tal vez me controlaría, pero la verdad como esposa, yo me pongo en su lugar de esposa. Hasta cierto punto es entendible. Quizá era demasiado porque llegaba a pelearse con la gente, llegaba a ser pedante con la prensa. Eso ya era tal vez demasiado. Pero es comprensible desde su lado humano de esposa y que quiere proteger al hombre que es 20 años más, su esposo que es 20 años más que mayor, ¿no? Y con problemas. Entonces, es hasta cierto punto entendible, ¿no?
Bueno, entonces, pero de las 2 veces que lo viste o las 3 veces que lo viste, ¿en cuál vez fue que pudiste aproximarte más a él o era una barrera? No, sí, en la segunda vez que lo vi y que fue que gané un concurso para tomarme una foto con él, con Chespirito, en el escenario de la obra 11 y 12 aquí en Perú. Ah, el 2008. En el 2008, en el mismo 2008. Cuando fuiste el 2012, no lo viste. Sí lo vimos, pero grupalmente, ¿no? Grupalmente, no solo yo, sino todos los que estábamos participando del homenaje pudimos verlo, no solo a él, sino a Florinda y a Rubén Aguirre, a Edgar Vivar. Sí. Y dime, ¿Chespirito se llegó a enterar de que tú conocías al resto del elenco o no se lo mencionaste? No se lo mencioné, se lo mencioné. No, más bien el resto del elenco sí se llegó a enterar porque sí les pude comentar con calma de que lo conocía a él, ¿no? Creo que la que más he visto ha sido la Chilindrina, me parece. Sí, a María Antonieta. María Antonieta es la más accesible, de verdad que es un amor. Al margen de las cosas que se puedan decir de ella, yo qué te puedo decir, yo tengo a veces sentimientos encontrados porque conmigo ha sido aún, ¿no? De verdad, súper accesible. Saludos de Tustin, California, Luis García. Tustin se llamaba, ¿no? La ciudad de California, donde está viendo, está entrando bastante gente. Wow. Qué bueno, gracias. Un abrazo, un saludo a todos. Bueno, y de los personajes que hizo Chespirito en el programa del 80 al 95, los personajes hubo uno que se llamaba el Chompiras. Uh-huh. ¿Tú crees que el Chompiras era una continuación de Don Ramón? Por la forma de ser, fresco, holgazán, ¿no? Que se la quiere dar de vivo, que no quiere trabajar, que quiere irse por la tangente. Mira que no la había visto de esa manera, pero algo tiene, ¿no? Algo tiene, ¿no? Lo bonito es que es un personaje pues diferente, es un personaje que se convierte, ¿no? Y que curiosamente, y lo menciona don Roberto en su autobiografía Sin Querer Queriendo, que es el Chavo del Ocho el que ayuda a que el Chompiras y el Botija se reformen y pasen de ser rateros, bueno, de poca monta, rateros de cartera, a 85, reformarse, ¿no? 85 más o menos. ¿Y cómo lo ayuda? Pues viendo el capítulo de el ratero de la vecindad, ¿no? Ah, claro, que lo han dado como cualquier cantidad de veces, ¿no? Sí, entonces ese capítulo es crucial, les recomiendo verlo para que vean ese cambio, ¿no? Cómo se hace esa transformación de imagen, ¿no? ¿Qué tal la obra 11 y 12? ¿Llegaste a verla en el 2008 en el Teatro San Agustín? Sí, llegué a verla dos veces, una pagando y otra invitada, que fue con la invitación, o sea, la foto en el escenario de 11 y 12 incluía la entrada para la función, ¿no? Ahí fue donde le tomaste la foto con Robert. ¿Tú cómo le decías? ¿Don Roberto o no? Don Roberto. Y él decía, está bien, Uh-huh. le gustaba. Sí. Ya. Uh-huh. Ya. Y cuando te tomaste la foto con él, ¿se recordaba de la primera vez o le hiciste recordar? Sí, no, sí se acordaba porque había sido que hace 3 días antes. 3 días antes, ¿no? Porque en paralelo, o sea, lo que pasa es que yo trataba de verlo de muchas maneras, porque yo decía, siempre decían, o sea, tal vez no lo volvamos a ver, y efectivamente fue la última vez que vino a Perú, en el 2008, no, o sea, ya no regresó. Sí, pues. Entonces, yo trataba de verlo, entonces participé en este concurso realizado por América Televisión, donde gané, pero yo no sabía que iba a ganar, así que intenté verlo también, pues haciéndole la guardia en el hotel al regreso de 11-2. La guardia con los fans, claro. Claro. Rocío Soldevilla dice, la Chilindrina, qué linda, el Chompiras tan inocente, Chompiras y Botija. ¿Tú puedes creer de que de los capítulos de Chespirito, el Botija se ausentó un tiempo por su peso, ¿no? Después Florinda estuvo un año porque estuvo grabando una novela Milagro y Magia, pero Chespirito mismo, como Chompiras, un capítulo que no salió todo, hicieron un capítulo sin el Chompiras de los caquitos, toda una hora. Fue un capítulo que no salió y por ahí lo tenía guardado, pero es el único capítulo de la historia que Roberto Gómez Bolaños no actuó en su propia serie, ¿no? Porque me parece que estaba enfermo y me parece que lo ayudaron a dirigir por ahí y salió un bonito capítulo, pero sin él. Raro, sin él, ¿no? Raro, fue Rarísimo. Fue claro, pues el Chespirito, imagínate, es el protagonista y no salió ese capítulo, ¿no? Todos los demás faltaron algunos que otros capítulos, ¿no? Y dime una cosa, ¿qué más te hubiera gustado compartir con Chespirito? No sé, tienes ahí sus libros, ¿qué más te hubiera gustado compartir con él si hubieras tenido más tiempo de
de hacer, como has tenido tiempo con la Chilindrina, por ejemplo, que es más accesible? ¿Qué más hubieras gustado conversar con él? De repente hacer algún sketch, ¿no? Ay, hubiese sido bonito, ¿no? Quizá un sketch, a mí me han dicho que me parezco pues a la Chilindrina, tal vez algo. No, pero conversar con él un poco sobre tanto, sobre su talento, sobre sus personajes, un poco también ahondar un poco, ¿no? Sobre lo que no se ha hablado mucho de los personajes, ni siquiera en sus libros, ahondar un poco, ¿no? Entonces, tal vez eso, ¿no? Y compartir un bonito momento, hubiese sido genial, ¿no? El libro del diario El Chavo del Ocho, ¿en qué año lo escribió Don Roberto? 96. 96. Lo escribió como siendo el Chavo, ¿no? ¿Y pone su verdadero nombre o no? ¿El nombre del chavo? Sí. Es que es uno de los misterios. Ya, dice que se llamaba Rudolfo. Sí, no, ahí no lo dice directamente, y yo lo que sí me acuerdo es que él decía que era un o sea, que no iba a decir, era uno de los misterios, ¿no? O sea, que iba a dejar prácticamente a la imaginación de las personas. Ya. Una de las cosas era el nombre real del chavo, porque nunca, como él decía, siempre lo interrumpen, siempre alguien no lo deja decir, pero realmente nunca se ha dicho cuál es el verdadero nombre, ¿no? Porque lo deja a la imaginación de la gente. Ni siquiera dónde queda el 8, quién es el padre del chavo, ¿no? Son como que las cosas ¿Con quién vive el Chavo? ¿No? Cosas que ¿Quién se dejan a la tiene- imaginación. Porque qué hora almuerzo, qué hora desayuna, ¿no? Esos son interrogantes, ¿no? Ajá. Dime una cosa, ¿qué opinas tú de que cuando se fue Don Ramón entró Jaimito? Me parece que se le gustó un sketch a Chespirito que hizo y lo metió inmediatamente como suplente de Don Ramón. Cuando Don Ramón volvió, de nuevo volvió a verse Jaimito, y cuando se fue Don Ramón nuevamente, ya para esta vez para siempre, el 81, volvió de nuevo Jaimito. ¿Por qué se encamotó tanto Chespirito por qué crees que se encamotó tanto con un personaje que no fue tan grande como Don Ramón, como fue Don Bueno, Jaimito? cuando se fue Ramón Valdés, el personaje de Don Ramón intentaron un poco cubrirlo entre Doña Nieves y Jaimito el cartero. Si te das cuenta, un poco que Monchito se desdobla en ellos dos, ¿no? ¿Qué cosa lo cautivó? Bueno, o sea, Raúl Chato Padilla tenía su talento, de verdad. Quizá no, o sea, no era comparable al de Ramón Valdés, pero sí, o sea, su talento cautivó de alguna manera desde el chanfle prácticamente, ¿no? O sea, sí conocía, pero ya habían trabajado juntos desde la película El Chanfle, y fue en ese momento donde Don Roberto buscó incorporarlo al elenco, ¿no? Al elenco, a Raúl Chato Padilla. Y sí, o sea... ¿Sí ¿Le gustaba ese personaje? Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta. Sí, tiene su gracia, de todas maneras, tiene su gracia. Quizá era un personaje que no gustaba tanto como los principales de la vecindad hasta en ese momento, pero a mí sí me gustaba. No es de mis favoritos, pero sí le puedo encontrar su gracia, ¿no? Sí le puedo encontrar su gracia. Ok, perfecto. Y dime una cosa, ¿te planeas seguir en contacto con los 4 sobrevivientes? Con Kiko, la Chilindrina, el señor Barriga y ¿quién más? Kiko Y Florinda, ¿no? Florinda. En la medida en que ellos mismos lo permitan, o sea, encantada, ¿no? Encantada. Si vienen, yo encantada de ver la manera de encontrármelos, ¿no? O sea, Claro, de las películas que han habido, hay una que no es muy popular, que no la ha visto casi nadie, se llama Música de Viento. ¿Llegaste a ver esa película? no completa. Sé que existe, pero no la he llegado a ver la completa. pasaban en América Televisión a veces. Sí, le han pasado. El canal de las estrellas también la ha pasado, y el canal de película también. Muy buena película, muy distinta a las demás, y la produjo Girafales, el profesor Girafales la produjo. Sí, Rubén Aguirre, sí. Pero de las demás películas del Chanfle 1, 2, Don Ratón y Don Ratero, ¿no? ¿Con cuál te quedas? ¿No? Con el Chanfle 1, con el Chanfle 1, porque es el último proyecto que reunió a casi la totalidad del elenco de los programas, ¿no?
Es la primera, o sea, no, imagínate ver a Ramón Valdés y a Raúl Chato Padilla trabajando juntos. Sí, bueno, No fue la única vez prácticamente. No tuvieron ninguna escena juntos, pero salieron. No. salieron Pero así, salieron, cruzando. por lo menos en el mismo proyecto Cruzando, estuvieron, sí, ¿no? se cruzaron un poco. Fue sí. fue el último trabajo, fue el último verdadero trabajo de Carlos Villagrán como parte del elenco de Chespirito. Eso tenía pendiente, ¿no? Hicieron la película y se fue de la Y él vecindad. se fue, o sea, eso él tenía pendiente, él no podía deshacerse de ese proyecto, ¿no? O sea, él lo tenía con la pendiente y película cumplió. con la película fue la despedida. Prácticamente sí. Lo sí. de Acapulco fue antes, creo. Lo de Acapulco antes, lo de Acapulco, Antes. lo que pasa es que lo de Acapulco lo transmitieron, Lo lo retransmitieron, Y le pusieron fechas. lo retransmitieron, ajá, como a manera de despedida, dicen, de Carlos Villagrán, ¿no? Pero el verdadero último capítulo del Chavo, del Chavo donde participó Kiko, todavía no es hora de clase, ¿no? Fue en la escuelita. Sí. Ese fue el verdadero último capítulo, todavía no es hora de clase, ahí, Y ahí se fue, y ahí acabó. Y de ahí se fue, ¿no? Entonces, pero como homenaje retransmitieron a Acapulco, pero se nota en la hechura del... Si ustedes ven los capítulos de Acapulco, Claro. la hechura no, o sea, ya después para el 78 los programas cambiaron un poco, son más nítidos, los colores son más vivos, Incluso en son 78 diferentes. yo lo veía los capítulos y a Kiko le dan menos texto. Yo veía Mm. que a Kiko ya comenzaron a recortarle los textos porque lo veía que tenía menos protagonismo. Empezaron los celos. ¿Qué opinas tú de los celos que hubo del personaje? ¿Tú crees que hubo algo de eso o- Mira, yo voy más a lo que dice don Roberto que a lo que dice Carlos sobre ese tema, ¿no? Carlos sí dice que hubo celos profesionales. Yo, o sea, concuerdo más con Chespirito en respuesta a lo que dice eso, ¿no? Que él siempre se preocupó porque cada personaje se luzca. Claro. Es más, a él le interesaba que se lucieran los personajes, y si no se lucieran, personaje que no se lucía no le interesaba, ¿no? Entonces, y él decía que incluso muchas veces les daba más textos a sus compañeros, a sus personajes, que a él mismo. Sí. Que a él mismo, que buscaba muchas veces que su personaje, el del Chavo, fuera más bien un poco secundario frente al resto, ¿no? Entonces, para que brillen todos, ¿no? Entonces, de esa manera él refuta el tema de los celos y él hizo. Y eso es lo que se ve en los programas, no había, ¿no? O sea, había lugar para todos, ¿no? Carlos César lo veía, dice su favorito es el Chanfle también, igual que yo, igual que tú. Es esa película favorita. Y ahí segundo puesto podría Música de Viento, que también fue bonita. Bueno, pero Chespirito se puso el traje del Chapulín a los 42 y el del Chavo a los 43, pero antes ya había sido publicista, escritor, y le había escrito a Viruta y Capulina, Los Sábados de la Fortuna, había escrito la Mesa Cuadrada. Sin embargo, siempre él era un poco tímido, no quería salir, y Capulina lo convencía, ven acá, hay un personajillo, y hacía 2 líneas, 3 líneas. ¿Y cómo es que después que hace Chapulín Colorado y nadie quiere quedarse con el papel, él mismo opta por hacerlo él, ¿no? Porque le parecía estupendo y mejor, ¿no? Porque yo no veo otro, imagínate a Capulina de Chapulín, yo no lo veo, ¿no? Pero dice que se lo ofreció a varios y nadie lo quiso. ¿Por qué nadie quiso Chapulín? Que habrá sido porque no apostaron por un personaje con esas características, ¿no? Tal vez de insecto, o sea, tal vez un personaje tan torpe, no lo entendían en primera instancia, ¿no? Tal vez por eso, por las características del personaje, las características físicas, la propia comedia, no todo el mundo pues tenía la gracia de Chespirito y la gracia cómica que tenía don Roberto, ¿no? O no la entendían. Entonces yo pienso que algo de eso puede haber, ¿no? Ya. Bueno, y fue un boom realmente, ¿no? Pero cuando escribía Viruta y Capulina, Viruta se puso de mal humor porque dice que el Chespirito repartía más para Capulina, cosa que no fue así, porque él repartía muy bien a todos, siempre igual en el Chespirito, sino que hubo celos porque Capulina la estaba arrasando en el rating a Viruta, estaba saliendo más, estaba puliéndose más, y pasó lo mismo, ¿no? Al final Chespirito optó por lo mejor, cortar por lo sano y salirse de ahí y comenzar a querer sus programas para él mismo, y fue en 1971 cuando comenzó a hacer ya sus programas para él mismo, ¿no? O sea que tú el 2008 recién conociste a Chespirito, con Recién. sus 79 años, ¿no? Recién. Ya.
Y el 2012 que fuiste allá, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste muy resquebrajado? Sí, ya su salud estaba resquebrajada, entró a la UNAC pues en silla de ruedas, que no es que no podía caminar, sino es que le costaba mucho trabajo hacerlo, ¿no? Entonces estuvo en silla de ruedas con su oxígeno. No olvidemos que en México, la ciudad, el DF, tienes un poco de Debieron hacerle altura. homenaje en Cancún, ¿por qué no le hubieran hecho el homenaje? Sí, pues, pero llegó pues en silla en ruedas con su oxígeno un poco y daba pena realmente, o sea, fue maravilloso el homenaje, pero sí todo lo referente a la salud fue las pinceladas grises y tristes del homenaje, ¿no? Porque a todo que se le acercaba, él decía y se escuchaba decirle, discúlpame que no me pueda parar a saludarte, a abrazarte, discúlpame, ¿no? A todo aquel que se le acercaba. Y de las 6 horas de grabación de América Celebra tu Espíritu, pues él se quedó 4, ¿no? Y nos quedamos, todos los que estábamos ahí, tristes, porque sí. yo en lo personal yo decía, don Roberto Chespirito ya no aguanta un homenaje más, su salud ya no se lo permite. Entonces eso fue la parte triste de esa noche mágica, pero también nos quedamos con esa tristeza. Sabor agridulce. Chespirito tuvo que abandonar su homenaje a las 4 horas de las 6 horas de grabación, no se quedó completo, ya se quedó Florinda en su lugar, que ella decía, no se preocupen, Roberto está bien, si no yo no estaría aquí, yo no me hubiera quedado aquí si Roberto no estuviera bien. La garantía de que él no está mal, sino que necesita reposo, necesita descansar, necesita atención, es que yo estoy acá, si no estaría también, con él. También hay un homenaje chiquito que le hicieron, no sé si llegaste a enterarte, San Luis de Potosí, sí. un homenaje sí, ahí, sí. Por ahí lo tenía grabado en VHS, se me perdió el cassette. Hicieron un pequeño homenaje en San Luis de Potosí, eso fue creo que el 2002, una cosa así, o por ahí, ¿no? Le hicieron un pequeño homenaje y también pues cuenta como homenaje, ¿no? Claro. Bueno, ya llevamos 2 años sin Chespirito, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a recuperar el tiempo perdido en este coronavirus que se ha llevado lo mejor de Chespirito, porque ya no transmiten 2 años? No. ¿Tienes fe? ¿Hay una luz al final del túnel o no? Quisiera tenerla, ¿no? O sea, han habido, o sea, noticias de que puedan, porque lamentablemente pues tienen que llegar a un acuerdo, Grupo Televisa y Grupo Chespirito tienen que llegar a un acuerdo para la transmisión de los programas, y ojalá pues ese es el meollo del asunto, ¿no? Ojalá que puedan llegar, sí hay que aferrarse a la esperanza, ojalá. Lamentablemente pues nos dejaron sin los programas en el peor momento, ¿no? O sea, cuando más necesitamos de programas así, de programas de entretenimiento, de programas que nos roben una sonrisa, una alegría, una carcajada, en esos momentos tan difíciles de la pandemia, pues nos lo quitan, ¿no? Y cumplidos los 50 años, o sea, increíble, ¿no? Como decía Florinda, o sea, nunca creí decir esto, pero qué bueno que mi Robert no está con vida para ver esto, ¿no? Porque es una nueva manera de ser ingrato con él, ¿no? O sea, ¿no? Es una nueva manera, una de tantas de Televisa. 50 años se cumplía el programa y lo levantan a nivel mundial. Ya antes habían quitado la música, le habían quitado algunas cosas. En YouTube cancelaron un montón de cuentas, ¿no? Acá Domingo Panta nos dice, ¿sabes por qué todos sus personajes comienzan con Che? ¿Cómo que le responderías? Ajá. Él decía, don Roberto, que primero fue coincidencia, o sea, los primeros personajes, y después él buscó eso, ¿no? Cuando se daba cuenta que todo comenzaba con Che, y que gustaba eso, y que era una constante ya al propósito. ¿Por qué fue o sea, la verdad no hubo una razón de por qué comenzó a utilizar, ¿no? O sea, bueno, el tema de Chapulín Chavo, por ejemplo, o Chapatín, ¿no? Esos fueron, digamos, coincidencias. Después comenzó a buscarlos. Y después ya comenzó a buscarlos cuando se dio cuenta que gustaba eso, ¿no? Y también el chanfle, y también la chicharra. Chompiras, chanfle, ¿no? O sea, la chicharra, la chimoltrufia también. Chilindrina. Chilindrina. La chiripiólica también le daba, ¿no? Todo con Che, ¿no? Todo con Che. La chiripiólica que le daba ahí
El mejor capítulo que recuerdas del Chavo, ¿cuál es? ¿El de Acapulco? Sí, los de Acapulco, sí. Ya. O sea, fueron la primera y única vez que salieron, que viajaron, ¿no? Que viajaron, que grabaron en exteriores, en otra ciudad, en otro sitio, ¿no? Y fueron magníficos, o sea, los 3 capítulos del Chavo más el capítulo del Chapulín, lindísimo. A mí me encantaban los chifladitos, esos capítulos que hacían ya en la nueva temporada, que hacían Lucas Castañeda y el Chaparrón. Bonaparte. Por ejemplo, cuando iban al bar y en vez de pagar, pagaban con botellas y les rompían la botella en la cabeza. Al final dice que llevaba su plata. Eran bien graciosos los capítulos, bien ingeniosos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía una chispa para hacer y le daba un plus al programa, porque generalmente eran 4 segmentos en Chespirito, ¿no? Generalmente hacía el Chavo, el Chapulín, el Chompiras y los chifladitos, ¿no? A veces le metía Chapatín, ¿no? Señor Cristel, ¿cómo estás? El que más recuerdo es el de Héctor Bonilla, dice, pero ahí ya se había ido ella, por ejemplo, Kiko, pero todavía Don Ramón estaba, ¿no? Héctor Bonilla es el que más recuerda, que más le gusta, ¿no? Héctor Bonilla, que lo tenemos vivo todavía. Sí, sí, todavía está vivo. Claro, después hubo una copia ya como sketch, que lo hicieron de 1 hora, ya no como media hora como Héctor Bonilla, que fueron 2 capítulos que era de Héctor Bonilla, ¿no? Si mal no me acuerdo. Sí, Héctor Bonilla, y justo promocionando la telenovela Viviana. Pues, Viviana. Hicieron con Rogelio Guerra, que en paz descanse, hicieron otro pero con Jaimito el Cartero, ¿no? Sí. Que sube la escalera y todo eso, duró 1 hora. Lo mejor es el de Héctor, ¿no? Con Héctor Bonilla, Sí. en 1979, que estaba haciendo Viviana, y que también hubo en ese año, o el 78, hubo una aparición así de Angélica María publicitando la novela Yara, ¿no? Ya, sí, También por salió, eso. Sí. hubo un cameo de cameo. 3 segundos, 10 segundos, profesor, permiso para ir al baño, y todos se quedan viendo, ¿no? Buenos Y cameos. pues ella es Angélica María, ¿no? O sea, sí, gran cameo. Hay grandes personajes que han estado a lo largo de los mejores Sí. amigos de Chespirito, que han estado a lo largo desde el principio. Rubén García Tenorio, el que hacía papá de Jaime Palillo en Carrusel, También. ha estado desde el 71, que salía de extras hasta el final. Sí. En los capítulos ha estado con él. Le llamaba mucho la atención pues su altura, o sea, el salto, ¿no? O sea, Ramiro Orsi, también otro de sus puntales que todavía vive. Siempre salía Ramiro Orsi, ¿no? Siempre salía en el hotel del caserito del hotel. Maruja, ¿por qué ese de Maruja y la Chilindrina? ¿Tú crees que le dieron ese personaje para allá, que se olvide de la Chilindrina? wow, sí, ese es un personaje, yo creo que es el personaje más controversial de todos, porque yo, por ejemplo, cuando vi por primera vez todos esos capítulos de Maruja, yo no me imaginé que pues era una prostituta, así con todas sus palabras, ¿no? O sea, con todas sus letras, ¿no? Con todas sus letras. Yo me enteré mucho después, pero no me imaginé cuando veía los capítulos, y yo no sé si alguien puede haberse imaginado realmente eso, ¿no? Pero lo confirmé después, cuando ya habían parado las grabaciones, lo escuché de Rubén Aguirre por primera vez en una entrevista. Sí. Para Perú, lo leí en la biografía de Sin Querer Queriendo, en Chespirito, donde con todas sus letras don Roberto lo dice, y también de boca de la propia María Antonieta. Sí, no, en pero entrevista. hay un capítulo que se llama Desenlace entre el romance de Sargento Refugio y la Chimoltrufia, Sí. que es un término para la etapa del Hotel Don Lucho, y empieza la de Buenavista, pero es un personaje donde el Sargento Refugio le dice que no le importa su pasado. No le importa su pasado, que le ofrece un él futuro. lo sabía, o sea, él sí sabía, y como le dice, no me importa el pasado, yo le ofrezco un futuro. A María Antonieta no le gustaba ese personaje, y justamente ese fue, digamos, el conflicto que en esa época se dio, ¿no? Porque María Antonieta sabía que don Roberto quería un poco como tú dices, que se olvide un poco de la Chilindrina y que desarrolle un poco más ese personaje, pero porque él siempre intentó que, así como él, para él buscaba nuevos personajes, que también los integrantes de su elenco busquen también y se desarrollen otros personajes. Es Pota Berberona, que era la mamá de la Chimoltrufia. Sí. Dice que la verdadera hija de Pota Berberona, Anabel Gutiérrez, su hija, dice que Florinda Mesa es la única actriz que le ha hecho llorar a su mamá, porque
le gritaba, la dirigía y eso no sabías tú, pero la hizo llorar, la hizo sentir muy mal una vez. Y después Florina pidió disculpas. Es que Florina tenía un carácter muy especial, ¿no? Muy Era especial. muy drástica. Era, sí, ¿no? sí. Entonces sí, definitivamente, y pocos aguantaban esa manera de dirigir. Ramón Valdés, por ejemplo, esa fue una de las razones de su salida, fue que él no quería rendir cuentas a Florinda, sino a Chespirito, pero no a ella. Él no entendía por qué ella la entromisión, ¿no? Dime, ¿quién es el que genera las regalías? Ahorita, ¿quién es ya no se está transmitiendo, ya no hay regalías, ¿no? Pero, ¿quién era el dueño de las regalías? ¿El hijo? Sí, Roberto Gómez Fernández. No, Florinda no participaba de las regalías. No hasta donde yo tengo entendido, no. Ya, ok. O sea que todo depende de él, de que afloje con Televisa, ¿no? No creo que sea Azteca, ¿no? Pero, o Televisa o Disney, también tú dijiste, ¿no? Alguna vez, ¿no? Que podía volver por Disney, ¿no? Sí, eso decían. Bueno, se han dicho varias cosas, pero hasta que no retorne, pues ojalá que por ahí se dé algo concreto de que se pueda regresar los programas de verdad. O sea, sería genial. Ya, sí, pues porque eran geniales los programas y con toda su música y toda su... Sí. Y la voz en off del locutor, que primero era Gutiérrez Zamora y después era el esposo de la Chilindrina, Gabriel Fernández, fue el segundo locutor que tuvieron los dos locutores, aunque a veces se cacholeaban y él hacía la locución María Antonieta, hacía la locución Rubén Aguirre, ¿no? Pero generalmente eran Jorge Gutiérrez Zamora, que en paz descanse, que cuando salió Kiko se fue él, se fue Enrique Segoviano y después se fue Don Ramón, ¿no? Se fueron así en grupo, ¿no? Como que el programa fue un castillo de naipes, ¿no? ¿Tú crees que hubiera aguantado, si Kiko no se iba, hubiera aguantado la serie, hubiera seguido bien? 79, 80, ¿hasta cuándo hubiera durado si Kiko no se hubiera ido? ¿Tenía para rato o ya se estaba desgastando la serie? Yo sí creo que hubiera durado, o sea, porque Kiko era un buen elemento, de todas maneras, o sea, sí aportaba era un buen aporte para la serie. Entonces, si sin Ramón Valdés y sin Carlos Villagrán duró lo que duró, yo pienso que igual hubiera durado bastante, ¿no? O sea, ¿cómo hubiera sido? O sea, de repente, no sé, hubieran habido de repente nuevos personajes para ellos, qué sé yo, ¿no? Y creo que si hubieran tenido la oportunidad de desarrollarse más como actores, de haber permanecido en el programa, yo creo. Acá Domingo nos dice, me encantan las referencias que hacían de actores. Una vez le dijeron a don Ramón que se alucinaba a Jorge Rivero, un actor de época, ¿no? Y don Ramón quería renacer como el esposo de Sofía Loren. Me acuerdo de mí que iba a renacer como el ave fénix, ¿no? Como el ave fénix, como el gato Félix, decía, ¿no? Sí, hacían referencia a varios actores, a la misma Angélica María, ¿no? Que era el referente, ¿no? ¿Por qué el Chapulín, esa despedida que se despidió? ¿Por qué el Chapulín se fue como programa antes de que entre la chicharra al 79? ¿Por qué siguió con el Chavo y el Chapulín decidió ya terminarlo? Bueno, al poco tiempo después salió el Chavo como programa unitario, ¿no? Realmente, o sea, hay que aceptar que la partida de Carlos y la partida de Ramón Valdés sin duda fue como una estocada, ¿no? De todas maneras el programa continuó lo que continuó, 25 años, pero fue una estocada importante la salida de ellos, ¿no? Entonces había que probar, reinventarse, renovar, ¿no? Entonces con esas pérdidas, pues don Roberto buscó eso, ¿no? Entonces intentó terminar el programa, quitarlos como programas unitarios, probar con la chicharra. Dejó la valla lamentablemente demasiado alta con el Chapulín Colorado y la chicharra, pues duró pocos capítulos. 14 capítulos, no sé, entonces es muy poco. No pegó ese programa. No pegó, y lamentablemente no pegó, teniendo el antecedente, la valla altísima de buscar reemplazar al Chapulín Colorado. Entonces fue una reinvención que tuvo lamentablemente directa relación con la partida de Carlos y Ramón Valdés, definitivamente. Pero al final hay que reconocer. Todo se volvió a juntar el 80 y a George Espíritu se le ocurre todas sus series, incluso La Chicharra, que no tuvo el éxito deseado, puso el Chavo, resucitó el Chapulín
y puso todos y en el programa Chespirito. Claro, porque al final continuaron como sketches, ya no como programas 15 años, unitarios. aunque la chicharra hasta el 83, si mal no me recuerdo, y ahí ya no volvió Claro, a salir. sí. Eso sí no te sabría decir qué pasó con Chambón. A mí me gustaba ese personaje, no Sí, entiendo por qué Vicente no Chambón. pudo continuar Vicente Chambón, o sea, la chicharra. Pero Dicen que porque se metían mucho con la gente de la farándula, no sé, algo así. sí, por ejemplo, me encanta el capítulo del teatro, por ejemplo, me encantó. O sea, el capítulo del teatro es de mis favoritos de la chicharra, ¿no? Sí, Muy bonito. pero dentro del sketch. Como Dentro sketch. del sketch, como sketch. Domingo no dice que era la chicharra era un programa que salía Vicente Chambón, ¿no? Con Cándida, su fotógrafa Cándida. Duró 14 capítulos y nunca se estrenó en Perú. Don Lino, que era el editor del periódico, su Úrsula. secretaria Úrsula. Claro, y se dio el 79 Domingo. Dieron 14 capítulos, ya no se pueden ver en internet, sí se pueden ver de repente. Habrá que buscar porque ya no sé qué cosa está, qué cosa no está con esto de Y que no se puede... La chicharra fue el reemplazo del Chapulín. Fue un programa de media hora que después en el año 81 volvió a entrar la chicharra, pero ya como sketch. Como ¿no? sketch. No, acá no dice, Chapulín era un superhéroe, ya le llegaba la edad para estar en Mayas, ¿no? Ya, pues ya... Claro, pero cuando salió como programa unitario, o sea, continuó unos años más Chespirito haciendo del Chapulín, pero ya como sketch. ¿Por ¿no? qué el doctor Chapatín no siguió si él ahí no importaba la edad, ¿no? Eso me pongo a pensar yo. Lo que pasa es que sí siguió pero como sketch, pues, ¿no? O sea, pero sí, ya no tanto, no hacía, ¿no? Claro, bajó un poco y fue en el 92 donde tanto el Chavo como el Chapulín ya ahí sí salieron definitivamente y bueno, don Roberto dio sus razones, obviamente en el caso del Chavo ya no iba prácticamente a ser de un personaje de niño con facciones de anciano, siempre nunca quiso que sus personajes dieran lástima, los vieran así en decadencia, ¿no? Y obviamente la salud de don Roberto no ayudó, también físicamente se deterioró y ya no pudo estar en las condiciones físicas que el personaje de El Chapulín Colorado requería, ¿no? Entonces por la niñez, por la apariencia de niñez que requería el Chavo y la condición física que requería el Chapulín Colorado, pues lamentablemente ellos salieron primero, ¿no? Acá nos preguntan que ahora sale Walter de mi colegio, ahora sale el Chavo en dibujos animados. ¿Eso también lo creó don Roberto? Sí, ¿no? También, sí. Roberto Gómez Bolaños hizo los dibujos, todo, y ahí su equipo siguió haciéndolo. Encabezado por su hijo, ya su hijo se encargó, o sea, de la... Claro, pues ya estaba muy mayor, pero él hizo los dibujos originales. Ah, claro, sí. Y de ahí ya una productora fue la que se encargó de la musicalización, de la animación, Exacto, pero sí. la producción inicial fue de Chespirito con sus 80 y pico de años, estos 70 y tantos, fue el que hizo los dibujos de cada uno, ¿no? Incluso dicen que una vez el señor Barriga se dobló a sí mismo en uno de los capítulos, he escuchado por ahí. Ah, sí. Algo así escuché, Sí, ¿no? Sí. Sí. Pero no ha pegado el Chapulín en dibujos y el Chavo en dibujo, no ha pegado, ¿no? En un principio sí, pero ya no tanto, ya al final ya no, o sea, en un principio fue como un boom, ¿no? Pero ya después, o sea, no pegó, no pudo mantenerse en el interés, ¿no? Todo un genio, claro que sí, claro que era un genio, para mí era más genio que Cantinflas, porque Cantinflas solamente era de cine y no escribía los guiones y no dibujaba, no cantaba. Chespirito cantaba, Chespirito escribía canciones, Chespirito componía personajes, hacía sketches, ¿no? Dirigía, producía, productor ejecutivo, director, actor, ¿no? Hacía doblajes, hacía el croma, que se podían ver, podía volar cuando todavía no estaba muy avanzado eso. Él podía hacer que el Chapulín vuele, ¿no? O una cosa así, ¿no? Que se mantenga en el aire, o que vuelen los personajes que salían en el Chespirito, ¿no? Todo un genio, ¿no? Pero sí, acá nos dice, en una novela Edgar Vivar hace un personaje gay, sí. Bueno, Edgar Vivar ha hecho un montón de personajes, ha estado en películas también, estuvo en una película peruana también, de terror, no me acuerdo el nombre ahorita, pero Cementerio General 2 creo que se llama. Es muy versátil Edgar Vivar. Tremendo actor, definitivamente. Ya para terminar la entrevista, pues se nos va el tiempo. Hay que contestar. Domingo Pantá, el último personaje, creo que fue Carlos Vera, el dueño de una funeraria.
Sí. Me parece que fue ese el último personaje que interpretó. No, pero ese En la último última. capítulo que dieron, creo que acaba con Botija comiéndose un pollo entero. Y Ya. le dicen, ¿te has comido un pollo solo? Y él dice, solo no, con papas. Creo que ahí acaba el... Pero salió Sí, me Carlos parece. Vera, ¿eh? Carlos Vera salió. Sí, me ese parece que el último personaje de Chespirito es el de Carlos Vera. Carlos Vera, ¿no? Sí. Que era el dueño de una funeraria que estaba esperando que se mueran la gente para lucrar, ¿no? Bueno, tus palabras finales, qué tal te has sentido en el programa? ¿Qué tal hablar de Chespirito, recordar, evocar? ¿Qué Bueno, me he recuerdos te sentido trae? dar las gracias a ti, Frank, por la invitación al programa y me he sentido muy feliz, muy contenta de poder pues evocar a don Roberto en esta fecha especial conmemorando su onomástico. Su onomástico 93. 93 años cumpliría. 93 años y recordarlo, porque siempre va a estar presente, o sea, su legado es tan grande que mientras lo recordemos, él siempre va a estar presente en su legado, en su hechura. Ojalá volvamos a tener los programas nuevamente con nosotros, la transmisión de los programas. Ojalá den esas facilidades porque de verdad que los fans no podemos estar sin el legado de don Roberto, ¿no? Entonces, gracias a todos ustedes, a los que se han conectado, por estar acompañándonos, por estar con nosotros, recordando al maestro. Y nada, ojalá que nos podamos reencontrar en una próxima oportunidad. Claro, bueno, una cuarta entrega de Sí, Chespirito. claro, encantada. Pronto. Gracias, ya nos estamos viendo. Cuídense.